el señor Sandré. A decir verdad, el señor Sandré no tenía que esforzarse para volver a esas imágenes de una vida alejada, en esos momentos que, tan lejos del presente, fueron para él un presente. Entonces, cuando la felicidad de su hija al lado de quien estaba sentado, la carrera de su yerno que estaba frente a él, la salud de su nieto al que acababan de acostar, interés que el ministro Marie, sentado al otro lado de su hija tenía por todos, esos únicos hilos con los que jugaban ahora sus reflexiones, esa trama de su vida y su dicha, estaban enteramente ausentes de su vida. Entonces descansaban todos todavía en el desconocido porvenir que para nuestra vida presente es como si no existiera y al que, cuando se haya realizado, sacrificamos de buen grado, como el señor Sandré a su hija, a su yerno, a su nieto, su vida de antaño, sus amigos de entonces, muertos hacía tanto tiempo, toda esa vida pasada que somos los únicos en recordar, a tal punto que nos hace un poco el efecto de uno de nuestros sueños que podemos recordar, pero que solo tuvieran lugar para nosotros. No, para volver a esas imágenes de una vida alejada, el señor Sandré no tenía que realizar esfuerzos, no tenía que atravesar el largo espacio de medio siglo y volver a pasar por todos los momentos que lo hubieran conducido desde esos momentos antiguos a esta vida de hoy, tan diferente, en la que nada subsistía de la primera, sino tal vez cierto carácter violento y bueno que ya experimentaron quizás, cuando era un joven lleno de fuerza, una querida o su madre, o el escribano con quien trabajaba. No, el señor Sandré no tenía que atravesar esos momentos innumerables. El genio de la memoria que da la vuelta al mundo más rápidamente que la electricidad, y que también da la vuelta al tiempo con la misma rapidez, lo había depositado sin que pudiese advertir si había transcurrido un segundo. La electricidad no tarda menos en conducir a nuestro oído inclinado sobre un cucurucho telefónico, una voz sin embargo muy alejada, que la memoria, ese otro elemento potente de la naturaleza, que como la luz o la electricidad, en un movimiento tan vertiginoso que nos parece un inmenso reposo, una especie de omnipresencia, está a la vez por donde quiera alrededor de la Tierra, en los cuatro extremos del mundo donde palpitan sin cesar sus alas gigantescas, como uno de esos ángeles que imaginaba la Edad Media. Pero en el momento en que esa voz amada se dirige a nosotros en la trompetilla telefónica, nos parece sentir como ese alejamiento que franqueamos sin tener tiempo de sentirlo. De ese modo, cuando nos despertamos después de algunas horas de sueño en ferrocarril, tenemos frente a los nuevos lugares que nos rodean, ya que no el cansancio por lo menos el vértigo casi de las distancias que la máquina a vapor ha recorrido para nosotros. Pocos instantes han pasado, pero tenemos sin embargo el sentimiento de todo lo que, con una velocidad milagrosa, se ha cumplido y ha cambiado sin saberlo nosotros. De ese modo los ojos del señor Sandré miraban instantáneamente esas imágenes alejadas, pero el sentimiento de esa atmósfera tan larga de días instantáneamente atravesados, estaba sin embargo entre esas cosas y él. Y, como en esas voces oídas por teléfono, había en su mirada, algo como la fatiga de la sombra recorrida. Lo que se veía en sus ojos, era algo muy lejano, como son las estrellas aunque no las vea uno lejos de sí. Y efectivamente, muchas cosas que seguían enviando su rayo vivo en su pensamiento, Madame Recamier, su gesto, el emperador, el movimiento de su entrada, no existían ya, como esas estrellas extinguidas, cuya luz nos sigue llegando todavía. Sin dejarse llevar hasta hacer de nuevo con ellos ese viaje inconmensurable y rápido que el pensamiento del señor Sandré tenía que realizar, su yerno y Marie calculaban solamente y sin duda, aparte, cuántos años hacía de todo ello y que el señor Sandré ya no era joven. Pero la señora de Santeuil envolvía a su padre con una mirada enternecida de piedad y admiración. No podía pensar en tantos años que había vivido su padre, sino como en las fatigas que la enfermedad había causado a su hijo. Y a pesar de que siempre hubiese resistido bien, no eran ellas, en efecto, que poco a poco, habían hecho esa cosa siempre exquisita,
venerable y alegre, pero tan frágil que al primer choque tal vez se quebraría. Su padre era viejo. Habría una hora de su vida en que no pensara en ello con terror, con ternura, con timidez, por temor de ser brutal aún con el pensamiento con ese ser tan sagrado y tan débil, no atreviéndose a aproximarse con la imaginación y de otra manera que temblando, de la hora terrible a cuyas proximidades sus angustias la llevaban siempre, como junto a la tumba de alguien a quien amamos, evitamos hablar en voz alta, pisar demasiado firme la tierra, como se deja escapar temblorosamente la palada de tierra que debe depositarse sobre un ataúd sordo que protege un muerto insensible, a tal punto está presente entonces alrededor de nosotros algo tan tierno que cualquier cosa lo lastimaría, algo tan augusto que cualquier cosa podría ofender. Y su compasión aumentaba porque suponía que la evocación del pasado, al recordarle su edad, debía darle a su padre idénticos pensamientos sobre su edad. Y ese pensamiento de la muerte, que no le hubiese causado pesar ni angustia, si se tratara de ella, ella que sabía que su padre era todavía más valiente, más despreocupado de su propia vida, se lo imaginaba con tanta piedad en el alma de su padre, como un sufrimiento que hubiera querido apartarle. Porque la vida se las compone para suavizar nuestros propios males hasta hacerlos soportables. Pero la imaginación nos presenta los males ajenos en toda su íntima desolación, sin poner en nosotros nada de lo que los hace tan insignificantes y hasta suaves. Es por eso que la compasión derrama todas sus lágrimas sobre aquellos. A los nuestros casi no los ve. Y esa mirada flexible con que la señora de Santeuil había abrazado furtivamente a su padre en ese momento, esa mirada de compasión era también una mirada de admiración. Le hacía con todos sus recuerdos otros tantos méritos, así como se menciona con admiración la edad avanzada de un anciano. Por más que el rostro del señor Sandré fuese hosco, por ser viejo, era dulce. Los viejos no se quieren, quieren a sus hijos. Los adoran y los abandonarán. Sufren por ello, no por ellos sino porque ven que no hacen lo que debieran y la vida de sus hijos es la realización cada vez más sólida, ya que las costumbres son unas fundaciones que lejos de derrumbarse, se consolidan con el tiempo, de todo lo que criticaban y trataban de extirpar en ellos en su juventud. Sufren por ellos y los perdonan y aun en lo que critican, los admiran porque su severidad se ha mellado, se han resignado a lo inevitable y a fuerza de ser los defectos de sus hijos, esos defectos se les han hecho queridos. Por eso un padre o una madre que tenían una gran ambición para sus hijos y solo tienen por ellos una inmensa ternura, revelan en los ojos, en el gesto, en la expresión, algo como enteramente desprendido de sí, como una flor acuática, ese higo puramente bueno que flota en los ojos como si careciera de raíces, en el cuerpo y algo infinito que se da y percibe que no ha de poder darse por mucho tiempo. Un padre admira a su hija aún por su manera de recibir a sus invitados, y tiene para ella unas miradas en las que él no se cuenta para nada. Y los únicos choques inefables que hayamos oído en el teatro, son por obra de una vieja actriz, cuyo cuerpo ya es frágil y la boca, las miradas, la memoria traicionan a la persona que les perdona, pero donde también el alma puede jugar libremente en las ruinas del cuerpo, como no lo hacía cuando una boca fresca y firme, cuando dos ojos penetrantes demostraban el placer de vivir. Entonces se oyen esos acentos en que el don de sí mismo es absoluto, en que se da uno por el tiempo que le queda por darse, a una hija a la que se adora y que no lo recompensa a uno, sin que ninguna parte del cuerpo venga a protestar y a decir, quiero vivir. Hay algo en la vida, más que en el teatro, inefable en esos ojos de un padre o una madre, en que toda la vida se ha detenido para contemplar a la hija con amor y con tristeza, no tanto por un triste retorno sobre sí del pensamiento de que pronto no habrá de vérsela, como por esa tristeza que tiene forzosamente aquel que ama únicamente a un ser por sí mismo y que, sintiendo entonces la esencia misma de su vida, advierte a la fuerza su tristeza. Por eso el gesto con que la miran, gesto de tierna crítica, de muda admiración, de melancólico amor,
del anhelo infinito e irrealizado de dicha que le hubieran deseado, siempre resulta un gesto, una mirada en el aire, por decirlo así, acompañado a veces por uno de esos gestos de la cabeza, donde hay temblor, vejez, cabeceo de lo que no puede expresarse, de manera que su gesto expresa la duda, la crítica, el desaliento o la incertidumbre, mientras los ojos están llenos de amor. La señora de Santeuil fracasó por completo en sus tentativas de hacer saborear a su hijo, las contemplaciones, 22, de Víctor Hugo y el Horacio de Corna. Su fracaso no tranquilizó a su padre, que no necesitaba, a decir verdad, móviles de inquietud para inquietarse, siendo por naturaleza de humor inquieto. Pero la señora de Santeuil, no se alegraba porque estimaba que la literatura, indigna de llenar la vida, es capaz de distraer sus ocios. Frívola, como estudio, pero noble como placer, la poesía le parecía la flor delicada de los momentos perdidos. Del mismo modo, algunos propietarios campesinos, cuando un trozo de su tierra no sirve para transformarse en un campo, en una huerta o en un vergel, lo convierten en jardín. Sin embargo, le había hecho leer a Jan los versos que dicen las cosas más grandes y las más sencillas, el verano, el viento, el crepúsculo, el sonido de las campanas, el mar. Pero al hablar de esas campanas, esos versos no se dirigían a Jan, porque si ya había gozado oscuramente o sufrido, nunca había tenido conciencia de su belleza dichosa o triste. Por eso, tampoco le gustaba escuchar los versos sobre el sol y el viento, como no le gustarían a un arroyo, que sin embargo no permanece insensible al sol, sino que brilla a su primera claridad y se arruga a su primer soplo, o a los bosques que reverdecen con el tiempo propicio y se hacen tupidos tan pronto que son numerosos y graves como una oda al sol. Jan estaba en alegre comunicación con el sol y el viento impregnado del olor a los bosques, porque ambos depositaban lentamente algunos fragmentos de su eterna vida y salud en Fuente Rica, en el hueco de esos días y en el fondo de su corazón, una alegría que por momentos, en el más encantador de los días hermosos, le hacía olvidar su tristeza. Cada día, eran los primeros tintineos del ángelus lejano, en el campo, los que le hacían desandar el camino con la sirvienta, para volver a comer. En la misma forma, las poesías que celebraban la dulzura, lo dejaban insensible, como la fría alegoría de un sentimiento establecido. Pero sí, sin darse cuenta, no se detenía jamás a escuchar, porque nunca había advertido su dulzura, como dudar que ya entonces la experimentara confusamente. 10 años más tarde, bien cambiada ya su vida, un día que en una calle del Faubourg de Saint-Germain, se sentía vagamente entristecido por el arrepentimiento indistinto de los años perdidos de su irreemplazable infancia y de su vida al aire libre, sintió de pronto un sonido despreocupado y ligero, que golpeaba el tabique de su oído. Luego otro, y uno por uno los latidos dulces y profundos de las campanas de una capilla lejana, le llegaron cabalgando la brisa. Advirtió, a través de sus lágrimas, entre los trigales al sol poniente, el sendero que llevaba al jardín paterno y ante él su gran sombra de niño. Suspendido en el ligero vuelo de esos años de infancia como Prometeo, 23, al de las Oceánidas, 24, invisibles que venían a murmurar palabras deliciosas desde tan lejos, con la misma voz fresca y grave, Jan atisbaba cada tintineo con creciente temor, a medida que decrecían los volteos, que al último no le siguiese ninguno, pero sentía pronto palpitar otro, tan cerca de él y tan lejos, que le parecía que era su corazón lejano de entonces el que latía melodiosamente en su pecho. Para poder decir esas palabras que despiertan bruscamente al corazón todo, y que solo aquellos que más amamos o mejor conocemos pueden decirnos, hacía falta que Jan, en esos antiguos retornos en compañía de la sirvienta, les hubiese librado despreocupadamente los secretos ya profundos de su alma, que habían conservado piadosamente. Pero en la hora en que se anudaron esos vínculos tan fuertes entre las campanas y la vida de Jan, que el sonido de otras campanas bastaría para devolvérsela toda en un instante,
en la hora en que las campanas tomaban su alma de entonces para prestársela más tarde cuando lo necesitara o retemplar su alma envejecida, eran aún tan livianos que no los sentía y que al tratar de hablarle de ellos, no se le hablaba de nada.